Gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado de alabarte. Abre nuestros ojos espirituales para la prédica, Señor. Enséñanos todo lo que tú quieres enseñarnos hoy, Señor. Y ayúdanos a ser cada día mejores en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que están aquí, que estamos aquí reunidos en este tiempo. Siempre hay, siempre los domingos de elecciones hay un ambiente diferente en la ciudad, en la sociedad, pero sabemos que Dios siempre Dios tiene el control y Dios está por encima de lo que nosotros podamos hacer. Dios nunca está por encima de lo que podamos creer, pero sí está por encima de lo que podamos hacer, porque Dios obra conforme a nuestra fe. Así que si nosotros creemos, Dios siempre está obrando. Así que bienvenidos en esta tarde. Qué bueno que apartaste este tiempo para estar aquí, porque eso es especial. Sembramos para la eternidad cuando nos conectamos con Dios, cuando invertimos nuestro tiempo en los negocios del Padre. A mí me encanta ese momento en el que Jesús fue encontrado por los discípulos, por José y María, y lo encontraron en el templo. Y eso a mí me fascina, saber que un adolescente tenía bien claro cuál era qué era lo más importante, lo más trascendente. Sí, obviamente hay muchas cosas que debemos atender todos los días, y hoy pues a lo mejor la familia, o descansar, o también ir a votar. Espero que sí, ¿verdad? Eso es parte de nuestro compromiso cristiano. Pero además, y sobre todas las cosas, el poder atender los negocios de Dios. Así que qué bueno que estás aquí. Quiero que te voy a incomodar tantito, ¿va? Al cabo es que como yo nunca me siento, o sea, no me siento ni en la alabanza ni en la predicación, ¿verdad? Ustedes sí, por lo menos un rato, pero te voy a incomodar tantito y te voy a pedir que salgas de tu lugar y le des la bienvenida y saludas a alguien que no haya saludado. ¿Sí? Alguien que no haya saludado, de que llegamos hasta acá, alguien que no haya saludado, mientras yo voy a saludar a los que están en redes sociales, ¿va? A todos los que están en la transmisión en Facebook, sea en vivo o de manera diferida, les damos una cordial bienvenida a Angular Monterrey. Para nosotros es un gusto poder recibirles cada domingo, pero queremos hacerlo también de manera personal y que nos acompañes en una de nuestras reuniones todos los domingos a las 12 del mediodía. Será para nosotros un gusto saludarte y recibirte. Muy bien. Bueno, hoy continuamos con la serie Soy discípulo. Quiero que lo digas conmigo y que lo digas fuerte. Digas, soy discípulo. Otra vez, porque algunos no lo dijeron. Otra vez, sí, fuerte, di conmigo, soy discípulo. Muy bien. Ser discípulo es más que decirlo. Ser discípulo es más incluso que solo congregarnos. Ser discípulo es un estilo de vida. El discipulado, decíamos, no es una clase que se toma, es una vida que se vive. Me gustaría que pudieras anotar eso, ¿no? El discipulado no es una clase que se toma, es una vida que se vive. No es algo temporal, no es algo para un momento, no es el discipulado 1, 2 y 3, sino que es una cuestión del diario vivir, de todos los días, de caminar, de conocer, de estar cerca de Jesús, porque Él sigue siendo el maestro, Él sigue estando vivo, Él sigue estando presente, y Él quiere que podamos seguirle, que podamos conocerle, que podamos imitar su vida. La manera de conocer a Jesús es dando esos pasos de obediencia para imitarlo, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía en alguna ocasión que todos somos discípulos de alguien y todos estamos discipulando a alguien? Porque el discipulado es un estilo de vida. Entonces lo que yo soy está siendo imitado por otros. Los que somos padres, pues obviamente
los primeros que van a imitar lo que hacemos son nuestros hijos. El otro día vi una imagen ahí en Facebook que decía, ¿no? Estaban dos madres de familia sentadas en la banca de un parque con sus hijos. Una de ellas tenía un libro en la mano y la otra tenía un celular en sus manos, ¿no? Y la que tenía el celular le pregunta a la que tiene el libro, oiga, le dice, ¿y cómo le hace para que su hijo lea? Le dice, porque la que tiene el libro, el hijo, también está haciendo lo mismo, tiene un libro en la mano. Y la mamá que tiene el celular en la mano, su hijo, la que está ahí con ella, también tiene un celular en la mano. Entonces le pregunta a la mamá, ¿cómo le haces para que lea? La respuesta es obvia, ¿no? Porque el hijo está imitando lo que está haciendo su mamá. La mamá está discipulando a su hijo. Entonces, ustedes y yo somos discípulos y somos discipuladores. La pregunta es si estamos imitando o estamos siendo discipulados por Jesús, o estamos siendo discipulados por las noticias, o por los comentarios de la gente, o por nuestra propia mente, lo que nosotros creemos que es correcto, y a quién estamos discipulando. Porque más ojos de los que nos podemos imaginar nos miran, A veces pensamos que solamente las personas que son figuras públicas están bajo la mira de los demás, pero tú y yo no estamos aislados de la sociedad, del mundo, de la familia, del entorno en el que vivimos. Entonces hay ojos que nos están mirando sí o sí. Así que es importante asegurarnos de que estamos discipulando bien y que estamos haciendo lo mejor posible, ¿ok? Porque un día nos vamos a morir y un día nos van a recordar por algo, ¿sí? Yo no sé si tú y yo tenemos, bueno, yo sí tengo familia que ya ha fallecido. ¿Y qué es lo primero que se te viene en la mente cuando de algún familiar que ya falleció? Y eso que tú recuerdas de él o de ella es el legado que te dejó, es el discipulado que dejó en tu vida, es la enseñanza que dejó en tu vida. Así que un día nos vamos a morir y aspiremos a dejar una huella correcta, ¿ok? Bueno, en esta serie de Soy Discípulo hemos hablado de que somos llamados, somos bendecidos, y hoy vamos a hablar de esto. Soy libre, di conmigo, soy libre. Soy discípulo, soy libre. ¿Qué significa esto? La fiesta más importante que muchas naciones tienen, muchos pueblos de la tierra tienen, es el día de su independencia, ¿verdad? Y nosotros aquí en México también. El día donde hay más algarabía, más fiesta, más celebración a nivel nacional es el 16, el 15 en la noche, 15 de septiembre y 16. Es la fecha así como que más festiva de todo el año en México. En Estados Unidos también en su día de independencia hacen algo similar, y en muchas naciones de la tierra es el día más importante. Mira, el día más importante o la fiesta, la fiesta más importante que tenían los judíos tenían 3 fiestas principales y muchas más durante el año. Las 3 fiestas principales eran la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos o las enramadas. Eran las 3. La primera, por ahí en lo que celebramos nosotros Semana Santa, en esa época, marzo, abril. La segunda, por ahí de mayo, junio. Y la tercera fiesta que mencionamos era por ahí de octubre, noviembre. Eran las fiestas más grandes, pero de las 3, la más celebrada, la más esperada, la más deseada, la más colorida era la Pascua. ¿Y qué era la Pascua? Era la celebración de la salida de Egipto, la celebración de la libertad, la celebración de cuando Dios, por intervención milagrosa, poderosa, sacó a Israel de Egipto sin que los israelitas tuvieran que pelear absolutamente nada. Dios peleó por ellos a través de las plagas y salieron libres de ahí. Era una fiesta muy especial donde se reunía la familia, donde se mataba un cordero, donde comían los panes sin levadura, y al principio eran las hierbas amargas también para recordar la esclavitud de donde Dios los había sacado. Pascua significa pasar por alto, y es que Dios pasó por alto las casas de los judíos, cuando en las casas de los egipcios hubo un muerto, la muerte de los primogénitos. ¿Se acuerdan de eso, no?
¿Qué tenían que hacer los judíos en señal, de poner como señal en sus casas para que el ángel de la muerte no entrara ahí? La sangre del cordero que habían matado para comer ese día, con esa iban a pintar el marco de la puerta y era la señal para que el ángel de la muerte no entrara en sus casas. Era un motivo de fiesta, de celebración. Y es que la libertad es lo más preciado que tenemos. Por eso el castigo más cruel sobre una persona no es la muerte, sino es el encierro. Es el encierro. Por eso fíjense, yo en lo particular, ya ven que hay países donde la pena de muerte existe. Yo en lo particular creo que le hacen un favor a un delincuente al matarlo. O sea, no le están haciendo un daño, le hacen un favor al matarlo. Porque ya evade entonces el castigo, ¿no? Aquí en la tierra. Ya no va a sufrir más aquí en la tierra, ¿no? Ya no va a sufrir más en este mundo. Porque con la muerte pues también acaba la cárcel, ¿no? Ni modo que van a encerrar el alma también. Pues no. Pero el que le den a alguien cadena perpetua, creo yo que es todavía más desgarrador, es más fuerte, es un castigo más severo. La libertad es lo mejor que podemos tener. Así que como discípulos de Jesús, Él nos llama a vivir en libertad. Sin embargo, voy a mencionar algo. No todos los que creen en Jesús están entendiendo, viviendo y disfrutando esa libertad. Déjame te repito eso. No todos los que creen en Jesús están entendiendo, comprendiendo y disfrutando, viviendo y disfrutando esa libertad. No todo mundo lo está haciendo. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque a veces no hemos comprendido, ignoramos qué significa eso de ser libre, ¿no? Pensamos que ser libre es una cuestión mágica o una cuestión de emociones o de sentimientos, y esperamos sentir algo para entonces estar alegres. A veces quizás no sabemos cómo vivir en la libertad. Es como cuando, a ver, todos los que estamos aquí, los que tenemos mascotas y que los tenemos acostumbrados a estar encerrados, ¿qué pasa cuando se nos abre la puerta de la casa o la puerta del patio? ¿Cómo sale una mascota que no está acostumbrada a ser libre? ¿Cómo sale? Como loco, ¿no? Y se corre el riesgo de que lo atropelle un carro, lo mate o que se pierda porque no está acostumbrado. Pero cuando uno ve perros, por ejemplo, que andan en la calle, yo he visto perros en la calle que voltean para los dos lados antes de cruzar, más que algunas personas. Hay algunos que cruzan las calles como si fueran por el patio de su casa, ¿no? Pero hay perros que son más abusados porque están acostumbrados a estar así, en esa condición. Dios nos hace libres, pero a veces no sabemos vivir en esa libertad y nos vamos a los otros extremos, ¿no? Y terminamos otra vez esclavizados, o algunos no la están disfrutando. La tienen, pero no saben que la tienen y no la disfrutan. Como en las películas de vaqueros, ustedes han visto que los vaqueros llegan, en las películas del viejo oeste, llegan con sus caballos y ponen la rienda del caballo, le dan unas 2 vueltas por ahí como en un tronco, ¿no? En un palo grande y se van, ¿no? ¿Ustedes creen que el caballo no tendrá la fuerza para zafarse de ahí? Sí, pero no lo hace porque no sabe que es libre, ¿no? No sabe que lo puede hacer. Toda la vida fue entrenado para estar amarrado. Aunque tiene la fuerza, no lo sabe y por eso no lo intenta. Entonces, cuando creemos en Jesús y le empezamos a seguir, Él nos da una libertad, pero a veces no sabemos que la tenemos. Y les voy a decir los sentimientos que a veces experimentamos, aún como cristianos, aún como hijos de Dios. Y aquí te voy a decir algunas cosas con las que quizás te puedas identificar. Frustración. ¿Cuántos han sentido frustración? A pesar de ser hijos de Dios, a veces uno experimenta ese sentimiento de frustración cuando las cosas no salen como nosotros queremos, como nosotros planeamos. En la vida, en lo personal, en lo familiar y en lo espiritual también. A ver, les voy a preguntar algo. ¿Cuántos hemos empezado a leer la Biblia al principio de año y luego después ya no lo hacemos y un sentimiento de frustración nos invade? ¿O cuántos tenemos libros empezados? ¿Cuántos tenemos cosas que hemos empezado y no hemos terminado? Y eso nos llena de frustración, ¿no? Y sentimos que no podemos avanzar. Y eso
eso no es vivir en libertad, ¿no? No sabemos vivir en la libertad. A veces hay cansancio también, ¿no? A veces nos invade el cansancio y decir, bueno, yo creo que pues ya me resigno, ¿no? Y ya no voy a poder avanzar, no voy a poder crecer espiritualmente. Mi fe siempre va a ser pequeñita, siempre me va a dar miedo, siempre me va a dar temor. Hay algunos creyentes que siguen viviendo no con temor, con terrores. Y esta pandemia, les digo, les he dicho en otras ocasiones que esta pandemia sacó a la luz un montón de cosas, ¿no? Sacó a flote muchos pensamientos, sentimientos que estaban ahí quizás ocultos, guardados, bien camuflajeados, pero como la pandemia nos quitó todo, pues ya quedaron al descubierto, ¿no? Y a veces viene el cansancio, viene el temor y viene el malestar también. Viene el malestar. ¿Cuántos han visto la película de Shrek, la última? ¿Cómo se llamó? Shrek por siempre, creo que se llamó. Vean ustedes esa película, si no la han visto, véanla. Llega un momento donde Shrek, ¿cómo empieza? ¿Se acuerdan Shrek 1? ¿Cómo empieza este ogro? ¿Cómo empieza esa película? Es un ogro, bueno, no quiero decir una persona, pero vamos a decirle así, es una persona sola, está en un pantano, entre lodo, está ahí sufriendo, porque nadie lo quiere, aislado de los demás. Pero en la 4 ya tiene una familia, ya tiene una esposa, ya tiene unos hijos, ya tiene un hogar, ya tiene muchas cosas que un ogro tradicionalmente no podía tener. Pero una vez que ya tiene todo eso, Shrek se empieza a quejar. ¿Se acuerdan de eso? Y empieza a ser invadido por un sentimiento de molestia, de cansancio, de enfado. Y él empieza a desear su antigua vida. ¿Se acuerdan? Cuando era un ogro de verdad, decía él. Cuando todos me tenían miedo. Y ahí se le aparece el Rumpelstiltskin, y ustedes saben la historia, ¿no? Cómo se le cumple ese deseo de volver a su antigua vida, pero se dio cuenta que perdió lo más valioso que tenía, que era su familia. Esa película está buena esa película no nada más para niños, está buena hasta para matrimonios, Es importante valorar lo que tenemos, y la libertad es algo que Jesús nos dio, y a veces, aún en la vida cristiana, hay algunos que están deseando Egipto, deseando el pasado, se cansan de la fe y dicen, es que esto yo creo que esto no es para mí, ¿verdad? Y es porque no han vivido esa libertad. Hoy te voy a hablar de 3 cosas que la libertad de Dios, de las cuales Dios nos libra, más bien. Y cómo podemos entonces disfrutar la fe, disfrutar el caminar con Jesús y no quejarnos, ¿verdad? Yo no veo en la Biblia que los discípulos en alguna ocasión se hayan quejado por el calor, el hambre, o cosas así. Ellos disfrutaban estar con Jesús a pesar de que no eran perfectos y tenían sus diferencias también. La primera cosa de la cual Dios nos libra es del pecado. Di conmigo, Dios me hace libre. A ver, otra vez, Dios me hace, dilo con libertad. Dios me hace libre del pecado. Digo esto porque hay creyentes que no creen eso. Hay cristianos que no creen que pueden ser completamente libres del pecado. Hay algunos cristianos que creen que siempre van a tener un pecado, un lastre con el que van a tener que vivir toda la vida, y algo con lo que van a tener que arrastrar toda la vida. Hay cristianos que piensan que no van a poder alcanzar esta bendición. Y a veces esa es la realidad de algunos. ¿Por qué pasa esto? Fíjate lo que dice Juan capítulo 8, versículo 31 al 34. Dice así: Jesús le dijo a la gente que creyó en él. ¿A quién le dijo esto Jesús? A los que creyeron, no a los incrédulos, no a los ateos, no a los que lo querían matar, no a los que eran sus enemigos. ¿A quién le dijo esto Jesús? A los que creyeron. Y yo pregunto, aquí, todos los que estamos aquí, ¿creemos en Jesús? Sí, porque si no estuvieran aquí, ¿va? Si fueran ateos no iban a estar aquí, ¿va? Dice mi tío Alfredo, el ateo, dice, no, yo no voy a la iglesia porque me van a salir, en cuanto entre me van a salir los cuernos y la cola.
Si estamos aquí es porque creemos en Jesús. Bueno, esto es para nosotros. Dijo Jesús a la gente que creyó en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos. Fíjate, estamos hablando de que soy discípulo, ¿no? Son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Di conmigo, mantienen fieles. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas. ¿Cómo podemos resumir esa palabra o esa frase en una palabra? Obediencia, ¿no? Ustedes son mis discípulos. Fíjate, ¿por qué estoy yendo primero a esto? Son mis discípulos si se mantienen fieles, si obedecen. Y entonces, como consecuencia de ser discípulo, de ser verdadero discípulo, ¿qué viene como consecuencia? Escucha lo que dice ahí: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Di conmigo fuerte: libres. Soy discípulo, o sea, de los de Adebis, no de los de Amentis, sino de los de Adeveras, porque obedezco, porque soy fiel, porque permanezco. Y entonces viene la libertad. Yo te voy a decir algo: cuando Jesús sanaba enfermos, Jesús nunca le dijo, por ejemplo, a un paralítico, nunca le dijo: mijo, ya que te sientas bien, entonces haces la lucha y te levantas. No. ¿Qué decía Jesús a los paralíticos? ¿Qué les decía? ¿Cómo los curaba? ¿Cómo los curaba Jesús? Levántate y anda. ¿Verdad que no le decía: ya que te sientas bien, ya que tú creas que te repusiste, ya que tú creas que ya no te duele, entonces le haces la lucha y te levantas? No. Ahí de donde estás, como estás, levántate, o sea, muévete, hazle la lucha. Y es lo que está diciendo Jesús acá. No es de que espérate a ser libre para ser fiel. Lo que Jesús nos está diciendo es: esfuérzate por ser fiel y la libertad va a llegar a tu vida. Dios le dijo a Josué, en Josué capítulo 1, le dijo: yo les he dado toda la tierra donde ustedes pongan la planta de su pie. Se los voy a traducir porque es una metáfora, diríamos, ¿no? Una ilustración. Dios le dijo a Josué: todo por lo que tú te esfuerces, yo te lo voy a dar. Eso es poner el pie, o sea, es conquistar. Todo por lo que tú pelees, entonces yo te lo voy a dar, le está diciendo Dios a Josué. Ustedes quieren ser libres, dice Jesús, tienen que ser verdaderamente mis discípulos, tienen que obedecer, tienen que ser constantes, porque si no se mantienen fieles a mis enseñanzas, la libertad no va a llegar. Mira, te voy a decir algo. La tibieza, escucha esto que te voy a decir. La tibieza es frustrante y vergonzosa. Es lo peor que nos puede pasar. Es lo peor que podemos hacer, ser tibios. ¿Se acuerdan que eso dice el Apocalipsis? Dice Dios a la iglesia en el Apocalipsis: ojalá fueses frío u ojalá fueses caliente. Pero como eres tibio, pues eso provoca el rechazo total de Dios. ¿Dios ama a los pecadores o no los ama? Sí. ¿Dios ama a los creyentes, a los discípulos o no nos ama? Sí. ¿Qué es lo único que Dios rechaza? La tibieza. Dios dice: decídete. Y si te decides por ser fiel a Dios, Él te va a hacer libre. Eso que te ha frenado por tanto tiempo no es porque a Dios le ha faltado fuerza, es porque a ti te ha faltado determinación. Es lo que nos ha faltado a uno, determinación. Las circunstancias ideales nunca van a existir. O sea, si uno está esperando que todo se acomode, que todo se ponga bien para pasar tiempo con Dios, para servirle, para congregarme, para hacer esto, para hablarle a otros de Cristo, estoy esperando que todo se ponga fácil. No, nunca va a pasar eso. Yo tengo que hacerlo.
a pesar de que las cosas estén difíciles, a pesar de que no todo esté fácil. Porque Dios bendice el esfuerzo. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. ¿Sabes que la palabra permanecer o mantenerse fieles es la misma palabra en el griego que se usa para habitar, ¿no? Así como cuando te preguntan dónde vives, cuál es tu domicilio, ¿no? ¿En dónde estás? Nuestra casa es el lugar donde estamos permaneciendo, ¿no? Donde residimos. Tu casa y mi casa no es un hotel, ¿verdad? Sino es un lugar donde vivimos. Y como yo vivo ahí, ¿qué hace uno cuando está en un lugar donde uno vive? Pues uno le echa ganas, ¿verdad? Trata de tener lo mejor posible. Te compras un clima, si se puede, un aire lavado de perdido, un abanico, pintas, limpias. Si hay una fuga, tratas de arreglar, porque es el lugar donde vives. Tratas de mantenerlo lo mejor posible. Tú te esfuerzas por ese lugar. Permanecer, ser fiel, obediente, es eso. Y entonces viene la libertad. Conocerán la verdad. Jesús dijo en alguna ocasión que Él es la verdad. Juan 14:6, ¿se acuerdan? Dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie llega al cielo si no es a través de mí, dijo Jesús. ¿Qué es la verdad? Es conocer la Biblia de punta a punta. ¿Eso me va a hacer libre? El conocimiento por sí solo no transforma a nadie. Voy a repetir eso: el conocimiento por sí solo, no estoy diciendo que no sirve, por sí solo el conocimiento no transforma a nadie. ¿Se acuerdan que les he dicho cuántos médicos saben que fumar hace daño? ¿Cuántos saben? ¿Todos, algunos o una parte nomás? Todos eso lo dicen en la escuela de medicina. Todos saben. Pero aún así ustedes conocen médicos que fuman. Yo sí. Y saben que, o sea, el conocimiento por sí solo no es un factor de cambio. Por eso cuando Jesús está diciendo aquí conocer la verdad, no se está refiriendo a conocimientos exclusivamente. Obviamente va implícito, pero conocer en la Biblia, escucha esto que te voy a decir, conocer en la Biblia tiene que ver con una relación, no con un conocimiento, sino con una relación. Cuando la Biblia dice que Adán conoció a su mujer y Eva quedó embarazada, ¿verdad que verdad que tú y yo no estamos entendiendo que Adán se chutó un libro? No, estamos entendiendo que hubo una intimidad entre Adán y Eva. Eso es lo mismo que Jesús nos está diciendo con esta palabra. Conocerán la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Él. La verdad no es un conjunto de cursos o de conocimientos. La verdad es una persona, es Jesús. Y cuando tú y yo tenemos una relación con Él, entonces nuestra vida es transformada. Nuestra vida cambia cuando tenemos una relación con Él. Mientras no hay relación y solo hay conocimiento intelectual, la vida no cambia. Hay muchísimos, por no decir todos, pero hay muchísimos ateos que también leen la Biblia, Y a veces la leen más que algunos cristianos, se la saben más, ¿no? Mi tío el ateo de repente me pregunta cosas de la Biblia. Oye, me dice, ¿y por qué la Biblia dice esto? ¿Y por qué esto otro? Y la lee. Quizás a su manera y a su conveniencia, etcétera, ¿no? Pero la lee. ¿Sabes quién más se sabe toda la Biblia? El diablo. ¿Se acuerdan cuando tentó a Jesús? Le citaba la Biblia, las escrituras. ¿Y a poco el diablo por saber la Biblia ya es discípulo de Jesús? Es santo, es libre. No, está en condenación. Conocimiento por sí solo no transforma. Las relaciones sí. Las relaciones sí. Hay un fenómeno que se da en los matrimonios, por ejemplo, que cuando va pasando el tiempo nos vamos pareciendo más. Incluso dicen algunos que hasta físicamente. Eso tiene un nombre, nomás que no recuerdo ahorita cómo se llama ese fenómeno. Que hasta físicamente al paso del tiempo nos vamos pareciendo por el
tiempo de convivencia que llevamos. Nos vamos pareciendo, ¿sí? Hay muchas cosas que hoy yo asimilé de mi esposa y ella asimiló de mí. Antes a ella no le gustaba el béisbol, ahora sí le gusta. Me dice, oye, hoy domingo en la tarde, vamos a ver a los Sultanes, ¿verdad? Estábamos hablando ayer antes, pues vamos, ¿verdad? A lo mejor y sí vamos, no sé. Pero la relación es lo que ha traído esa transformación. Y los que oyeron esto, ¿qué le dijeron a Jesús? Cuando Jesús les habló de libertad. Fíjense lo que le dijeron a Jesús. Ahí en Juan 8, perdón, volvemos. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con los hará libres? Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado, ¿qué pasa? Es porque se le salió. Es un accidente, es un error. No, el que comete pecado es esclavo del pecado. Y Jesús nos está prometiendo ser libres. A veces uno, te decía ahorita, a veces uno piensa que no vas a poder ser libre del pecado, que siempre vas a tener ahí arrastrando algo, que siempre vas a tener algo ahí guardadito, que no puedes superar y ojalá nomás con que nadie sepa. Pero resulta que Jesús nos está diciendo que sí se puede ser libre. ¿Qué es el pecado? Es la desobediencia a una ley de Dios que yo ya conozco, que yo ya sé. ¿Y sabes cómo Dios me habla? A través de la conciencia por el Espíritu Santo y a través de su palabra. Dios siempre nos va a decir cuando estamos haciendo algo equivocado. Siempre lo va a decir. El Espíritu Santo es fiel en redarguir nuestros corazones. ¿No dijo eso Jesús? Cuando el Espíritu Santo venga, dijo a los discípulos, va a convencer al mundo de pecado. Y el Espíritu Santo es fiel en hablar a la conciencia de cada ser humano. Y Él te va a decir cuando la estás regando en algo. Cuando estás haciendo algo indebido, Él te lo va a recordar en tu conciencia y te va a decir, eso está mal. Y también te lo va a decir a través de la palabra. Hace como 3 semanas, un mes, tuvimos la bendición de estar en una casa compartiendo con unas parejas, ¿no? Que nos invitaron ahí a mi esposa y a mí. Terminamos la conferencia y al final les dijimos, ¿saben qué? Somos pastores también, ¿no? Sorpresa. Somos pastores y oramos por todas las parejas que nos sí, vamos a orar. Y al final una pareja se acercó con nosotros y me dijo, oiga, me dijo, parece que todo lo que está diciendo era para mí. Y eran compadres de los que nos habían invitado. Dijo, no le dijeron nada a ellos. Digo, no. Parecía que todo era para mí. Bueno, es que cuando tú y yo nos exponemos a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que es para mí. O sea, sí, es para mí. O sea, Dios me va a hablar directamente. Dios no se va a andar con cosas y te va a decir en lo que le anda regando. Pablo dice en Romanos, yo no conocí la codicia hasta que leí en la ley que decía no codiciarás y me di cuenta de mi pecado. Pero lo lindo es saber que Dios no solamente te dice en qué estás mal, Él también te quiere hacer libre. Para que no vivas en ese vicio, en ese pensamiento, en ese comportamiento que te aleja de Dios. Porque la cuestión del pecado no es nada más el pecado en sí. La cuestión es que el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos mata, eso dice Romanos. La paga del pecado es muerte, porque muerte es separación de Dios. Por eso dijo Jesús, así como una rama, un pámpano, si lo arrancan de la vid, ¿qué pasa? O de cualquier árbol, ¿no? Tú arrancas una rama de un árbol, ¿qué pasa con esa rama inmediatamente o automáticamente? Empieza a morirse. Eso es lo que pasa con el pecado, nos separa de Dios y empezamos a morirnos. Yo no me imagino a Adán y Eva la primera vez que se dieron cuenta que estaban envejeciendo. Porque Dios no los creó para envejecer, ni para enfermarse, ni para morir. Pero qué frustración. Tú y yo ya estamos acostumbrados a eso, ¿eh? Aunque nos resistimos, pero estamos acostumbrados, sabemos que vamos a envejecer, que nos van a salir canas, arrugas, patas de gallo. Decía un amigo, todo se cae, ¿no? Con el tiempo, los cachetes, los dientes, el pelo, todo se cae. Pero para Adán y Eva eso fue inédito, porque ellos nunca lo habían experimentado hasta que se separaron de Dios. Y de ahí piensan todos los males. La primera consecuencia de la separación de Dios, ¿qué pasó?
Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, pero cuando tuvieron hijos, ¿qué pasó con los hijos? Pues se pelearon y Caín mató a Abel. Las consecuencias del pecado son fatales. Quizás, te voy a decir algo, quizás no siempre estamos conscientes de nuestro pecado, pero siempre sufrimos las consecuencias de esos. Siempre. Tú piensa en cualquier problema que tiene la humanidad y todo tiene su raíz en el pecado. Una vez, en algunos estudios que compartía con ustedes hace algunos años, les daba el ejemplo de los baches. Aún los baches en la ciudad son consecuencia del pecado. ¿Saben por qué? ¿Por qué hay baches en la ciudad? A ver, díganme ustedes, ¿por qué hay baches? Y luego que duran un chorro, o que no los arreglan, o que medio los arreglan y el resto están igual. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? ¿Por qué hay baches en la ciudad? ¿Y por qué está mal hecho? ¿Qué pasó? Porque se robaron muchas cosas. Cuando las cosas se hacen bien, duran. ¿Y la corrupción no es pecado o no es pecado? O sea, ¿robar es pecado o no? Sí. ¿Se dan cuenta cómo aún esos detalles, si uno le escarba, vas a llegar hasta el pecado, a la raíz de todo? Vivimos las consecuencias del pecado, aunque no siempre estemos conscientes de ello. Pero Jesús nos está prometiendo ser libres. El que comete pecado es esclavo del pecado. Pero si ustedes se mantienen fieles, serán mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ah, pastor, pero es que yo a veces sí he pecado. Bueno, todos. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? ¿Sí? ¿Qué es lo que a qué nos está llamando Jesús? Jesús nos está llamando a que si pecamos, podamos intentarlo de nuevo. No a que si pecamos, nos quedemos ahí y sigamos pecando, ¿no? Sino que si uno peca, puede intentar otra vez hacer lo correcto. El problema es que cuando uno peca, nuestra tendencia no es a intentar hacerlo bueno otra vez. Nuestra tendencia es a seguir pecando y apartarnos de Dios. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando fallaron? Fueron con Dios. Oye, Dios, la regamos, ayúdanos, ¿verdad? Queremos hacer las cosas bien. No, ¿qué hicieron? Se escondieron, se taparon. Eso es la reacción de uno cuando peca. Pero Jesús dice, yo te voy a hacer libre. Yo quiero que seas libre. Y su palabra es poderosa para traer libertad. Jesús le dijo a la mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio, ¿qué le dijo? Yo no te condeno, pero también le dijo unas palabras muy poderosas. Ve y no peques más. ¡Wow! ¿Qué es eso? Libertad. Libertad. ¿Puedes ser libre del pecado? Sí se puede. ¿Se puede ser creyente y vivir sin pecar? Sí se puede. Porque Jesús lo prometió. Porque Él me va a ayudar. Porque no voy solo. Así que no esperemos a que, es que allá en el cielo donde ya no vamos a pecar. Aquí en la tierra sí, pues ni modo. Tenemos que, pastor. Te voy a decir lo que nos decía un maestro del seminario. El pecado es una posibilidad. Sí, mientras estamos aquí en la tierra, ¿podemos pecar o no podemos pecar? Sí podemos, es una posibilidad. Pero no es una necesidad. No tengo que. Puedo hacerlo, pero no tengo que hacerlo. Porque su gracia es suficiente sobre mí. Porque soy discípulo de Jesús y Él me llamó a ser libre. La segunda cosa que Jesús nos libera como discípulos es de la condenación. Di conmigo, condenación. Muchas veces le hemos pedido perdón a Dios por nuestros pecados. Creemos que Él nos puede hacer libres y Él nos perdona. Pero hay algunos que no se la creen todavía. Y hay algunos que viven, escucha esto que te voy a decir, hay algunos que están viviendo hasta el día de hoy con un sentimiento de culpa que no los deja estar en paz. Y déjame decirte algo, todos, escucha esto, todos tenemos un pasado del cual nos avergonzamos, ¿sí o no? Ayer estábamos en un curso en el Zoom, en Zoom estábamos en un curso y lo decía la expositora, a ver, levante la mano los que han pecado. Mira que en el Zoom puedes poner una manita, ¿ah?
Levanten la mano los que han pecado. Y verdad que nos da pena así, híjole, pues, no. Pues todos tenemos un pasado del cual nos avergonzamos, todos. Pero todos tenemos la posibilidad de volver a empezar en Cristo Jesús. Así que la condenación no tiene que ser algo con lo cual tú vivas. La culpa. No sé si a ti te ha pasado, pero a veces uno le pide perdón a Dios por un pecado. Y no sé, al tiempo, al siguiente día, a la semana, al mes, al año o a los años, como que le vuelves a pedir perdón otra vez porque sientes, por si las flies, no, por si no me perdonó. A veces uno siente que Dios no lo ha perdonado, A veces uno cree que Dios no lo ha perdonado. ¿Sabes por qué? Porque a veces uno cree que Dios actúa como uno, o como han actuado otras personas con nosotros. A veces le hemos pedido perdón a alguien y nos dice que sí, pero luego el tiempo nos vuelve a recordar. O a veces a nosotros nos pidieron perdón por algo y dijimos que sí, pero muy dentro de nuestro corazón ahí lo tenemos todavía, esa ofensa que recibimos. Y a veces uno piensa que Dios actúa de esa misma forma y como que nos cuesta creer que Dios ya me perdonó. Y le volvemos a decir, Dios, perdóname. Y Dios va a decir, oye, que ya te perdoné. Es más, te voy a decir cómo Dios actúa. Cuando tú le pides perdón a Dios por un pecado, dice la Biblia que Él no se acuerda nunca más de nuestros pecados. Así que si en alguna otra ocasión tú vienes a Dios a volverle a pedir perdón por lo mismo, ¿sabes qué te va a decir Dios? Dios te va a decir, ¿cuál pecado? ¿De qué me estás hablando? No sé. O sea, ya Dios no se acuerda. Tú te acuerdas, pero Dios ya no se acuerda. Y Dios nos quiere hacer libre entonces de la condenación y de la culpa. Fíjate lo que dice Romanos 8 del 1 al 3, es un versículo muy conocido. Por lo tanto, ya no hay condenación a los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, por el poder del Espíritu de vida los ha libertado, escucha esto, del poder del pecado que lleva a la muerte. ¿Qué hace el Espíritu Santo a aquellos que decidimos ser discípulos de Jesús? Nos da libertad del poder del pecado. Y si yo soy libre del pecado, entonces soy libre de condenación. Porque el pecado es lo que produce condenación. Cuando Dios encontró a Adán y Eva y les preguntó ¿dónde estaban? Porque estaban escondidos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Y qué dijo Adán? ¿Qué respondió? Es que tuve miedo, Señor. ¿Se acuerdan? Tuve miedo y me escondí. ¿Por qué tuvo miedo? Porque sintió la culpa, la condenación. Pero dice la Biblia, a los que pertenecen a Cristo, fíjate cómo es muy similar a lo que dijo Jesús en Juan 8. Si permanecen, si son fieles, los que pertenecen a Cristo, para ellos ya no hay condenación. Si tú ya le pediste perdón a Dios por tus pecados, mira hacia adelante, deja de pensar en el pasado, porque Dios no te lo va a recriminar. A lo mejor hay personas en tu vida que sí te recriminan el pasado y no te sueltan, ¿no? Y te vuelven, además, algunos que dicen, no hombre, ¿cómo tú vas a ser cristiano si tú eras así, esa? ¿Cómo que vas a la iglesia si tú eras así, esa? No, y te van a recordar cosas del pasado, pero Dios no. Ya no hay condenación. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en cuerpo como Él, que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró, escucha eso, el fin del dominio del pecado que tenía sobre nosotros. Ya no hay dominio del pecado, ya no hay culpa, ahora soy, ¿cómo se llama la charla de hoy? Soy libre. Porque cuando tú y yo vivimos con culpa, uno no puede vivir en paz la vida cristiana, uno le tiene miedo a Dios, escucha eso. Cuando uno vive en condenación, con ese sentimiento de culpa, uno le tiene miedo a Dios, uno no ama a Dios, uno le tiene miedo a Él. Y uno dice, no, ay, ¿y qué me irá a hacer? No vaya a ser, ¿verdad? Que si me muero hoy, ¿para dónde me voy? Entonces ese tipo de pensamientos llegan cuando la culpa sigue ahí. Y quiero decirte algo,
La naturaleza de Dios es amar. Y Dios, escucha esto que te voy a decir, Dios te perdona de una manera muy fácil. A Él no le cuesta perdonar, porque su naturaleza es amar. Su naturaleza no es vengarse ni odiar, sino es amar. ¿Y qué quiero decir cuando digo su naturaleza? Mira, hay muchas cosas que mi hija Natalia hace por naturaleza, porque así hacen todos los bebés. A ver, díganme ustedes, ¿qué hacen los bebés? Solitos, sin que nosotros les digamos nada. ¿Qué hacen los bebés? Llorar, por ejemplo, y a deshoras. Los bebés no dicen, ay, no, son las 4 de la mañana, por eso mi papá y mi mamá están muy desvelados, me voy a esperar a las 6 para llorar. No, los bebés lloran a cualquier hora, ¿sí? El bebé, ¿qué hace un bebé? Responde a los estímulos, si uno se ríe, generalmente los bebés se van a reír, ¿verdad? Si escuchan ruidos muy fuertes se van a asustar. Así reaccionan los bebés, por naturaleza es lo que hacen. No es algo que tenemos que enseñarles o que se tienen que esforzar para hacerlo. Cuando digo que Dios por naturaleza ama, es porque eso es lo que a Dios le sale de manera solita. Es lo que a Él se le facilita. Entonces, cuando tú le pides perdón, a Dios no le cuesta perdonarte. Él no se esfuerza por perdonarte. Él de manera natural te perdona porque te ama. La cuestión es que tú y yo, para amar y para perdonar, sí nos tenemos que esforzar. Porque ¿a poco es fácil amar y perdonar? No. ¿Qué es lo que es fácil para nosotros? ¿Qué es lo que es fácil? Para lo que no batallamos. Si batallamos para amar y perdonar, entonces ¿para qué si somos muy buenos? Para odiar, para vengarnos, ¿verdad? Para decir cosas, ofender. Nomás es cuestión de manejar tantito aquí en Monterrey en hora pico y ya te vas a dar cuenta. Como a la gente le es bien fácil, ¿verdad? Decir maldiciones, gritar, pelear. O sea, eso es fácil. Entonces, como para nosotros es difícil amar y perdonar, pensamos que también para Dios es igual. Entonces hay quienes se acercan a Él tratando de convencerlo para que los perdone. Y te voy a decir algo, a Dios no tienes que convencerlo para que te perdone. Lo que tienes que hacer es confesar tus pecados, nada más. ¿Te das cuenta? Lo único que tienes que hacer es confesar tus pecados y Él te perdona automáticamente. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, fíjense lo que dice ahí. Si confesamos nuestros pecados, Él es que dice ahí, escucha esas palabras, fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos ¿de cuántas maldad? ¿Del 90%, del 50%? No, toda maldad. Así que no te tienes que esforzar por convencer a Dios de que eres buena persona y que te tiene que perdonar. O sea, esto no es como un pleito de matrimonio de pareja, ¿no? Donde yo me tengo que esforzar para que mi esposa me crea y reconciliarnos y poder estar bien otra vez. No, yo no tengo que convencer a Dios. Él ya está convencido de amarme. Lo que yo tengo que hacer es confesar mis pecados. Y este es un ejercicio de todos los días. Todos los días. Una de las cosas que son buenas, déjame usar esta palabra, esta frase, buenas, dentro del catolicismo romano es la disciplina de la confesión. Que a veces pensamos nosotros que no es cristiana y sí lo es. Es una disciplina espiritual, la confesión de los pecados. ¿Dónde dice eso, pastor? Allá en Santiago, ¿sí? Confiésense los pecados, las ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados, dice Santiago. O sea, ayúdale a ver si aquel te está confesando que es muy mentiroso y a ella te está diciendo que es muy chismosa, ora por ella, ora por él, ayúdalo, no lo publiques en el Face, pero ora por ella, apóyalo, porque es su lucha y tú tienes tu propia lucha. ¿Verdad que todos tenemos una debilidad por donde el diablo nos pega? Por ahí. Así que Dios nos hace libres de condenación. Y la otra cosa y la última con esta cierro es, Dios nos hace libres del dolor. Del dolor.
¿Qué significa ser libre del dolor? Cuando tú y yo somos ofendidos, somos lastimados, cuando tú y yo somos heridos emocionalmente, eso genera un dolor. Eso genera un dolor. Y muchas veces hay heridas en nuestro corazón que tienen años ahí. Y Jesús nos llama para liberarnos de ese dolor ya. Yo no sé cuántos de ustedes se han acostumbrado a algún dolor físico, ¿no? Decía un amigo, ¿no? Ya después de los 50, 60 viene la edad de oro, ¿no? ¿Por qué de oro? Porque oro por las rodillas, ¿verdad? Oro por las piernas, oro por la cabeza, porque todo me duele, pues. Y hay gente que ya se acostumbra a vivir con dolor de cabeza, dolor de rodillas, dolor de brazos, dolor de huesos. Se acostumbran al dolor, ¿no? Pero te voy a decir algo, el dolor físico no duele tanto como el dolor del alma, como el dolor emocional, porque de ahí van a brotar mis actitudes. Yo he conocido gente, ustedes han visto a Nick Vujicic, ¿saben de quién le estoy hablando? Es este chavo que no tiene extremidades. Y si tú ves, él imparte pláticas de motivación, él está ahí sonriente, se casó, o sea, hello, ¿no? Y hay algunos que tienen todo su cuerpo completo y viven en amargura, en tristeza, no es para mí, yo estoy cansado, ya la vida no vale nada. Y están completos, o sea, ¿cuál es la diferencia? La actitud. ¿Y de dónde salen las actitudes? Del corazón. Y si el corazón está herido, está dañado, mi actitud no va a ser la correcta, no voy a ser libre, voy a estar en amargura. Por eso cuando Dios me llama a ser su hijo, cuando Jesús me llama a ser su discípulo, Él me quiere liberar también del dolor. ¿Cómo pasa eso? Fíjense lo que dice, lo que dijo Jesús acá, Mateo capítulo 5. Antes de leer esto, el sermón del monte, que es Mateo 5, 6 y 7. El sermón del monte no es un sermón de evangelismo. O sea, Jesús aquí no está queriendo convertir a nuevos. Jesús está hablando aquí a los discípulos. Este mensaje es solo para los discípulos. Y a los discípulos, a ti y a mí, nos dice: por tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, fíjate lo que dice ahí: resuelve rápidamente las diferencias. ¿Cómo se deben de resolver las diferencias? ¿Verdad que no dice, no, pues espérate de aquí a Año Nuevo, en Navidad, que cuando nos pedimos perdón todos? Yo he conocido familias que cada Navidad se están pidiendo perdón, y lo peor es que por lo mismo, ¿no? O sea, piden perdón y al siguiente Navidad otra vez y por lo mismo, o sea, no avanzó la cosa, ¿no? Pero Jesús dice, no te esperes a Navidad ni a Año Nuevo, ni hasta que muera la persona. Resuelve rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterá en la cárcel. Y si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Fíjate cómo la libertad se pierde cuando no se arreglan las diferencias. ¿Por qué? ¿Por qué dice ahí Jesús, arréglate? Porque si no, tu adversario te va a meter a la cárcel. Te voy a decir algo. La única persona que es afectada por guardar resentimiento, rencor contra alguien, es el que lo guarda en su corazón, no el que te ofendió. ¿No te ha pasado que a veces uno está enojado contra alguien y entre más te enojas contra esa persona parece que le va mejor todavía? Parece que tú deseando que lo parte un rayo y resulta que le llega un mejor trabajo. Tú deseando que se abra la tierra y que se lo trague y resulta que lo ascienden y le va mejor. Porque el camino no es el odio. El que está encerrado eres tú. Con eso estás aprisionado, no eres libre. Por eso dice ahí, tu adversario te va a encerrar. Tú crees que él, o sea, tú estás enojado con él o con ella y crees que ese odio le voy a pasar las malas vibras. No le pasas nada. Tú te quedas con todo el vibrerío ahí encima.
con toda déjenme usar esas palabras, ¿no? Esas frases, con todo lo negativo tú te quedas. Dice Jesús, tú eres el que te vas a quedar aprisionado ahí. Tú no eres libre. Tienes que arreglar la diferencia. Y me encanta porque dice, si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, a lo mejor tú dices, no, pues es que yo no le hice nada, ¿verdad? Él o ella son los que se enojaron solos, ¿verdad? Si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, aunque tú no, o consideres que tú no eres el problema, de todas maneras, arregla la situación. ¿Cómo se arregla la situación? Dice un dicho popular que hablando, ¿qué pasa? Hablando, no dejándonos de hablar. Hablando. Y quizás hay personas con las que tú y yo tenemos que hablar. Quizás hay personas con las que tenemos que hablar, porque si no, no vamos a ser libres. Por más que uno cante, grite, aplauda, toque, etcétera, grito de júbilo, no vas a ser libre, porque no se ha arreglado eso, ¿sí? Y ante esto Jesús nos dio el ejemplo, porque Jesús no nada más está diciendo arreglen sus diferencias, arreglen sus broncas. Y a ver, Jesús, ¿y tú cómo le hiciste? ¿Tú crees que Jesús no fue herido emocionalmente? Sí. Además de sus heridas físicas, que fueron muy evidentes, ¿no? Hubo heridas en su corazón. Cuando a Jesús lo traicionaron, lo traicionó Judas, y luego después lo traicionó Pedro, y luego cuando lo apresaron, todos los demás lo dejaron solo, se fueron. ¿Te has sentido así en alguna ocasión? Traicionado, abandonado, te sientes solo, aunque a veces haya gente a tu alrededor, te sientes solo. Jesús así se sintió, cansado, adolorido, traicionado, decepcionado. ¿Y qué hizo Jesús? Dice Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesús dijo, mientras lo estaban clavando, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando dados. Mira, no nada más Jesús está pidiendo perdón por los soldados, está pidiendo perdón por todos los que lo han ofendido, incluyendo los discípulos, los 2 que lo traicionaron y los otros 10 que lo abandonaron. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Juan y Jacobo, en alguna ocasión, en una región llamada Capernaum, donde a Jesús no lo recibieron, le dijeron, oye Jesús, ¿cómo ves si oramos para que les caiga fuego del cielo? ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás entró a Nínive, predicó el arrepentimiento, pero rogándole a Dios que no se arrepintiera. Porque cuando terminó de cruzar la ciudad, se fue a un monte, empezó a ver la ciudad. ¿Y qué estaba ahí esperando Jonás? ¿Qué estaba esperando Jonás? ¿La salvación de Nínive? No, Jonás fue por las palomitas, por la soda, y se sentó a ver la película, porque él decía, ahorita va a empezar a caer lumbre aquí. Y como veía que no caía fuego y no caía fuego y no les pasó nada, se enojó con Dios Jonás, ¿se acuerdan? Que dijo, oye Señor, ¿y por qué no los mataste? Si son esto y esto y eso. O sea, Jonás estaba aprisionado de su rencor, de su odio. Hay personas con las que tú y yo tenemos que hablar. Jesús, miren, a Jesús físicamente le pasó de todo, pero te voy a decir algo. Lo que más le dolió estuvo en su corazón. Pero con esto que acaba de decir, con este perdón que está otorgando y que está pidiendo, entonces su dolor emocional cesó y el dolor físico fue el único que le quedó. Sería muy triste que tú y yo, además de dolores físicos, que esos pueden venir con el tiempo, y a lo mejor son inevitables muchos de ellos, pero sería muy triste que además de dolores físicos estés batallando con dolores del alma, con heridas emocionales, y eso te impide ser libre. Jesús vivió en libertad y murió en libertad. Por eso al tercer día, ¿qué pasó con Jesús? Resucitó. Y cuando Jesús resucitó, ¿verdad que no resucitó para vengarse? ¿Podía vengarse Jesús? Sí. ¿Qué dijo Jesús antes de irse a los discípulos allá en Mateo 28, ya después de que había resucitado? ¿Qué dijo Jesús? Toda potestad
me has dado en el cielo y en la tierra. O sea, yo tengo todo el power, ¿no? ¿Ustedes creen que Jesús no podía haber dicho, ahora ya regresé, ¿verdad? Como el Terminator, I'm be back, ¿no? Ya regresé, ahora sí lo voy a matar a todos los que me mataron. No, Jesús no resucitó para vengarse. Jesús resucitó para nuestra salvación. Así que hoy yo quiero que podamos pensar qué tan libres somos del pecado, de condenación o de dolor. Y cualquiera que sean esas tres cosas, a lo mejor tú puedes decir, pastor, en los tres, o en este, o en el dolor que mencionamos ahorita, porque a muchos quizás están llorando por dentro sin que nadie sepa. Hoy es el momento de ser libre. No te tienes que ir igual, no tienes que seguir igual, no tienes que permanecer en esa condición. Hoy es tiempo de que ya seas libre, porque Jesús ya compró tu libertad, ya la compró. Disfruta la vida, deja que Él obre en algunas cosas que donde tú no puedes obrar. Deja que Él ponga su mano donde tú no puedes meter tus manos. Y disfruta la vida, porque Dios nos llamó a ser libres. Así que vamos a orar, ¿qué te parece? Y con libertad te voy a pedir que te pongas de pie. Con libertad, ¿no? Ponte de pie. Así como el paralítico, no estás esperando a sentirte bien. Ponte de pie y te vas a sentir bien. Empieza a hacer las cosas y vas a ver la mano de Dios. Como cuando uno está empezando a hacer ejercicio, ¿verdad? Que el cuerpo de volada repela. Pero ¿qué te van a decir los instructores? No, siéntate ya que se te pasa el dolor. No, vuélvelo a hacer, inténtalo. Va a llegar un momento donde te vas a acostumbrar. Así que con libertad, ponte sobre tus pies y dile: Dios, yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre. Dios, gracias. Gracias porque estás aquí con nosotros. Tú nos conoces, Dios, y nos conoces también que aún así nos amas. Y nos amas con un amor profundo, nos amas con un amor eterno, nos amas con un amor incondicional. Hoy hemos leído en tu palabra que tú eres un Dios de libertad. Que tú no nos llamaste, Dios, para sufrir la vida. Que tú no nos llamaste para estar en represión o en resignación. Tú nos llamaste para vivir en abundancia, en libertad, en plenitud. Y quizás algunos, Dios, no hemos experimentado esa bendición o no la hemos experimentado completamente. Quizás algunos, Dios, están con cansancio, con frustración, con tristeza, con desesperación. Algunos quizás, Dios, están viviendo con sentimientos de culpa, con pecados que no han podido dejar porque lo han intentado en sus propias fuerzas. Y quizás otros, Dios, en este tiempo están llorando en su corazón, está gimiendo su corazón. Pero sea cual sea nuestra condición, sea lo que sea que nos está quitando la libertad, hoy queremos entregártelo, Dios. No queremos seguir iguales. No queremos seguir viviendo o sobreviviendo la vida. Queremos vivir en abundancia, queremos vivir en plenitud, queremos vivir siendo libres. Queremos disfrutar nuestro trabajo, nuestra familia, el día a día, disfrutar los detalles que todos los días tú nos das y que son grandes milagros. Disfrutar el caminar contigo, el congregarnos, el ir a tu palabra, el orar. Disfrutar es todas las maneras de conectarnos contigo, Dios, porque nos has hecho libres. Hoy queremos pedirte que intervengas en nuestras vidas. Espíritu Santo, tu palabra dice que donde estás tú, ahí hay libertad. Ven a nuestras vidas en esta tarde. Ven a cada corazón en este tiempo, de los que estamos aquí, de los que nos están escuchando, Dios. Hoy abrimos el corazón a ti y te pedimos que nos tomes. Y que así como al pueblo de Israel tú lo sacaste de esa esclavitud en Egipto, tú nos saques, Dios, de lo que nos está oprimiendo hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús lo pedimos, porque en el nombre de Jesús hay poder. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por oírnos. Gracias por darnos alas de águila. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dale un aplauso a Jesús porque Él es bueno.